noches, bienvenidas y bienvenidos. Esta noche nos acompaña, cosa que nos da muchísimo gusto en este estudio en la capital de la República Mexicana, Eduardo Galeano. Eduardo, gracias por acompañarnos. Bienvenido a México nuevamente. Como dicen aquí, el gusto es mío, pero en este caso es cierto. El gusto es mío, yo lo dije primero que tú. Pero bueno, varias actividades que has tenido y tendrás en México, y te agradezco que nos des estos minutos, entre otras cosas, pues dándole la bienvenida a Espejos, una historia casi universal. Y bueno, pues, ¿cómo que casi universal? ¿Qué es lo que tienen estas páginas, Eduardo? Bueno, no, el título ese, el subtítulo, fue para evitar que sonara muy pedante esto de una historia universal y no confesar abiertamente que es un acto de locura, claro. ¿Por qué es universal? Y porque es un acto de locura suponer que es posible escribir un libro así, en 600 historias pequeñas, contar la historia del mundo, o por lo menos de la humanidad en el mundo. Sí, era un poco pretencioso. Claro, suena terrible. ¿Y por qué lo hiciste? Lo hice porque no tuve más remedio. La tentación era contar la historia desde el punto de vista de los que la habían hecho, pero no sabían que la habían hecho, ni lo supieron nunca, y que no figuran en la historia oficial. Sean las mujeres, los negros, los indios, el sur y el oriente del mundo, los que construyeron la casa de sus amos, ¿no? Los olvidados, los despreciados, y los locos lindos, que son la sal de la tierra. Desde ese punto de vista, y no desde otro punto de vista, intentando, como te digo, recrear, reconquistar los infinitos colores del arco iris terrestre. ¿Y incluye la historia oficial? La historia oficial se ha ocupado más de mutilar el arco iris terrestre que de alimentarlo, porque ha suprimido la historia, creo, las historias que de veras valía la pena contar, que es lo que yo he intentado hacer en este libro, que como ves es un proyecto loquísimo. Cuando yo digo arcoíris terrestre me refiero a que somos muchísimo más de lo que creemos que somos y que hemos sido mutilados por el machismo, por ejemplo, que las excluyó a ustedes, las mujeres, las suprimió. El pasado oficial casi no las menciona, solo como objetos decorativos en la mesa, a veces como respaldo de silla cuando se habla de que detrás de todo gran hombre hay una mujer, ¿no? Que es un dudoso elogio, sí, no sé cómo te cae. Hay algunas mujeres que dicen que detrás de cada gran mujer ahí está ella misma. Sí, y lo bien que hacen en decirlo y repetirlo. Pero entonces ese arco iris, el verdadero arco iris que somos nosotros, tantos colores que tenemos, tantos fulgores, bueno, era una tentación reconquistarlo en toda su plenitud, en todo su fulgor, y a mí me encantó deslizarme por ese tobogán del arco iris terrestre. 600 historias que retratan, según Galeano, la historia universal. Sí, bueno, que intentan ayudarla pero a ver, un poquito a reconstruir. No te pido ni de broma, porque sería otra locura que me contarás las 600, pero cuéntame alguna. Sí, bueno, son historias que tienen que ver con preguntas, para sintetizarlo, porque el libro es muy difícil de sintetizar, pero son preguntas. Por ejemplo, cuando estuve en las cuevas de Altamira, hace años, ya muchos años, tuve la suerte de ver las pinturas, aquellas maravillosas, de esos artistas del siglo XXI que pintaron hace miles y miles y miles de años, y me pregunté ¿cómo era posible que pintaran con tanta delicadeza y ese sentido de la belleza aquellos bestias brutos que estaban obligados a pelear a mano partida contra otras bestias más poderosas que ellos? Y ahí fue que me pregunté ¿y qué pasa si de repente no es lo que nos contaron? Porque a mí siempre me dijeron que esas pinturas habían sido hechas por nuestros abuelos, pero ¿y si no eran nuestros abuelos, si eran nuestras abuelas, si no eran ellos, si eran ellas, las pintoras? Y por eso era tan delicado, por eso era tan bello. ¿Eso presumes? No, era una pregunta. Pregunta. Era una pregunta, como es otra pregunta también. Te digo algunas de las preguntas que el libro trata de ayudar a contestar con otras preguntas que alimenten la curiosidad de quien lo lee, las ganas de saber, de enterarse, de cuestionar, de no quedarse con lo que te cuentan, que es la verdad única. Otra pregunta, ¿Adán y Eva eran negros? Porque todos los expertos coinciden en que venimos del África, que el África fue la cuna de la humanidad y que de ahí partieron nuestros abuelos o abuelas y abuelas a la conquista del planeta y que el sol se ocupó del reparto de los colores.
Entonces es perfectamente posible que Adán y Eva fueran negros. Y eso yo creo que es una pregunta prohibida, no solo por la tradición racista que impera todavía en el mundo, lamentablemente, sino también porque de alguna manera nos resulta inimaginable la posibilidad de que aquellas abuelas y abuelos que emprendieron la conquista del planeta viajaran por un reino sin límites. Muchas otras preguntas, pero por citarte otras que tienen que ver con otro tema que me parece que en el libro ocupa un lugar importante y lo merece, y es una pregunta que nació en mi infancia y por la que fui echado de la clase. La maestra, yo tenía 8 o 9 años, nos contó que Vasco Núñez de Balboa había sido el primer hombre que vio los dos mares, los dos océanos. Y yo alcé la mano y le pregunté si los indios eran ciegos, y fui expulsado de la clase. Y después tuve otras expulsiones a lo largo de la vida por formular siempre preguntas incómodas. ¿Por qué le llamaste espejos? Porque yo creo que uno puede reconocerse en lo que pasó. Cuando uno se mira al espejo, ve su propia cara, pero también hay una multitud en cada espejo. Cada persona contiene a muchísimas personas. Y la idea es que escuchando lo que nos pasó, empezamos a saber lo que somos, lo que podemos ser, y nos reconocemos en el pasado, no porque el presente lo repita. Yo no soy de los que creen que la historia se repita. La historia, nosotros a veces la obligamos a repetirse, pero ella no quiere repetirse. Pero sí que podemos reconocernos en el tiempo que fue, y que el pasado puede ser leído como si fuera tiempo presente. Pues aquí está Espejos, de esta biblioteca Eduardo Galeano, de Siglo XXI Editores, que está circulando ya pues ampliamente. Déjame hacer una pausa, Eduardo, y regresamos. Sí. Solo para cerrar esta parte de la conversación, ¿por qué esta portada? ¿Qué imagen es esta? Ah, sí, te lo Me gusta mucho. Sí, a mí también, por eso. ¿Qué es? ¿Quieres que te lo diga ahora? Sí. Bueno, pues esto es de la llamada Costa de los Esclavos, en otros tiempos, en Nigeria, en Ife. Ife fue la capital del mundo para los habitantes de esas tierras, era el ombligo del mundo, el lugar sagrado. Y en 1910, una expedición de arqueólogos encontró estas esculturas, esta es una, eran muchas más, en cobre y en madera. Y el gran especialista de la época, un hombre que amaba el África, Leo Frobenius, el alemán, al ver estas bellezas, él mismo, con todo el amor que sentía por el África, llegó a la conclusión inmediata de que eso tenía que ser griego. Esto vino de Grecia. Y ahí empezaron a discutir los especialistas si venía de Grecia o de la Atlántida. Pero todos los grandes expertos europeos coincidían en que los negros no eran capaces de semejante hermosura. Lo que implicaba también una gran ignorancia del arte europeo, porque el arte europeo contemporáneo es en gran medida un inmenso plagio del arte africano. Todos los grandes artistas que veneramos, como Picasso, Modigliani, Henry Moore, se lanzaron al asalto del África, porque el África era territorio libre para saquearlo todo. No solo los diamantes o el caucho, sino también el arte. Déjame, Eduardo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Eduardo Galeano en esta conversación, bueno, no solo con la bienvenida a Espejos, esta historia casi universal, sino bueno, los temas que pueden derivar precisamente de todo lo que estás aquí conversando. Por ejemplo, hablaste de racismo, hablaste de muchas cosas. ¿Qué piensas del arribo a la presidencia de los Estados Unidos de Barack Obama como un fenómeno que, por supuesto, es un fenómeno social, político, pero también de la civilización? ¿Qué te dice Obama como personaje, como situación, como salto civilizatorio, como lo quieras denominar? Sí, me parece un salto muy positivo en la lucha contra la discriminación en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, donde la discriminación racial ha sido hasta hace muy poquito. Que ocupa la Casa Blanca que hicieron los esclavos. Sus abuelos, sí. Sí, la Casa Blanca fue construida por manos negras.
El Capitolio también, casi todo fue hecho por esclavos, ¿no? Por cierto, el primer personal de servicio que hubo en la Casa Blanca lo puso Jefferson, el presidente, Thomas Jefferson, y eran esclavos suyos, que fueron los que atendían a las visitas y se ocupaban de la limpieza y esas tareas desagradables. Y eran esclavos suyos, esclavos de su propiedad personal, porque aunque la Declaración de Independencia dice que todos nacemos iguales, unos eran más iguales que otros y había una inmensa cantidad de esclavos, más de 600.000.